La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo. Se complace en presentar el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. Vamos a comenzar, estamos en el libro de Ruth, para los que están pendientes, después del libro de los jueces. Algunos de ustedes habrán ya estudiado el libro de Ruth anteriormente. Es corto, ¿verdad? Pero vamos a terminar la semana que viene, dependiendo del diálogo y la conversación, porque aquí hay unos temas profundos, ¿no? Antes de empezar, déjenme explicarles algo. Yo sé que todo el mundo piensa que es el libro de Ruth, pero esta historia es la historia de Noemí. Sí. Es una hermana que se va de donde tiene que estar, se va de la tierra prometida, por razones que veremos y discutiremos en un momento, y se va para Moab, que es otro país que es enemigo de Israel, y que Dios sencillamente tiene prohibido contacto con esa gente. Imagínense, no se pueden casar con los moabitas. Allá ella va a vivir con su esposo, con sus dos hijos y la esposa de sus dos hijos. Y en ese proceso se muere su esposo, los dos hijos de ella, y la viuda se queda desamparada. Aquí tenemos una hermana que está apartada y que necesita restauración. Y que el instrumento que Dios va a utilizar para restaurar a Noemí es una moabita, es una extranjera. Su nombre es Ruth. Y ustedes van a ver cómo Ruth toma a esa muchacha y la acompaña para atrás a la tierra prometida y la restablece. El compromiso que hizo Ruth es: aunque me muera, yo no te dejo con las manos vacías. Y es tremendo ver cómo Dios usa a Ruth para bendecir a Noemí. Eso es lo que está pasando aquí. Es una historia tremenda, es un gran testimonio para nosotros como personas cristianas. Aquí hay una riqueza de temas para discutir. Y lo que sobresale es que tan temprano en la historia de Israel es la historia de dos mujeres. Hasta este momento hemos estudiado siempre varones. Y después de este libro, por un ratito más, volveremos a los varones. Pero las dos heroínas de la fe aquí son dos mujeres. Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Por eso les digo que hay una riqueza de temas para discutir. Así que vamos a presentarnos en oración y comenzar en esta noche. Hay cosas un poco complejas, especialmente la cronología. Ubicaron este libro como un libro histórico después del libro de los jueces, pero este libro ocurre casi al principio de los jueces, para el año 1300 más o menos. Entonces, de aquí en adelante, en la Biblia, ustedes van a ver el problema cronológico. Los profetas están fuera de sitio, quién viene primero, quién viene segundo, es una cosa tremenda. Hay que entender la cultura y la mentalidad hebrea de la época para saber qué es lo que ellos están haciendo. Sí. Porque nosotros estamos acostumbrados a capítulo 1, capítulo 2, en orden, una secuencia. Eso no va a ocurrir aquí. ¿Sí? Porque para ellos es más importante los temas. Llegaste. Para ellos es más importante los temas y la historia de Dios con el pueblo, ¿verdad? Y se olvidan de los años, excepto que a nosotros eso nos confunde. Ellos no llevaban el tiempo como nosotros, no tenían relojes, ni celulares, ¿verdad? Ni nada de esas cosas, ni llevaban el calendario como usted y yo. Acuérdense que esta es otra forma de pensar y de ver las cosas. ¿Está bien? Vamos a presentarles en oración y vamos a ver si conocemos un poquito más de Ruth y Noemí en esta noche. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por las cosas lindas que tú haces. Gracias por bendecir a la iglesia Génesis, a los hermanos,
Gracias por los que han recibido casa. Gracias por los que tú has prosperado. Gracias, Señor, por tu sostén y tu misericordia. También, Señor, no nos olvidamos de los necesitados y de los enfermos. Y te pedimos que tú cuides a los que están necesitados en Génesis y que tú cuides a los enfermos que están en Génesis, Señor. Padre, que tu palabra y tu voz de amor y de misericordia alcancen a cada uno de ellos. Y nosotros enviamos esa palabra en esta hora en el amor de Cristo Jesús, y aún a ellos les alcanzará tu consolación. Por esto, Señor, sabemos que tú eres bueno. Bueno hoy, bueno mañana y bueno siempre. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos guíe a través del libro de Ruth, y que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé entendimiento y aprendamos las cosas que tú quieres que aprendamos. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Ustedes saben lo que eso quiere decir, ¿verdad? La sequía, no hay cosecha, no hay comida. La cosa es siempre cuando llega la prueba, cómo la manejamos. Si nos quedamos y perseveramos y esperamos y confiamos en el Señor, o si salimos corriendo. Esas son las decisiones difíciles que hay que tomar. Y cuando usted está en medio de la sequía y la hambre, y como hablábamos en el sermón del domingo, usted se deja llevar por la vista, usted dice, aquí no hay nada que comer. Bueno, eso es una verdad objetiva, es una realidad. Yo no estoy tratando de persuadir a nadie que no ve lo que ve lo que ve. Lo que estamos diciendo es que los ojos de la fe ven que hay un proveedor celestial y que cuando no hay, Él da en abundancia. Es cuestión de agarrarse de la fe. Pero esta muchacha Noemí no hace eso. Se va a ir para Moab, ¿está bien? Y su esposo y toda su familia. Y dice, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén. Éfrata es otro nombre para Belén y ese tipo de área de Judá. ¿Okay? Éfratas de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Ellos como que no les preocupó que esto no era un sitio recomendado por Dios. Como cuando Dios nos dice, no se vayan para el mundo y no se mezclen con las cosas del mundo. Y vienen los hermanos y dicen, papi, no veo nada malo en eso. No pasa nada, el pastor me dijo. Y yo me fui para allá, ok. A ver si regresas. ¿Cómo regresas? Porque el mundo te recibe lo más bien. Ay, no, sí, muchacho. El problema es que después no te sueltan. No te sueltan. ¿Está bien? Ay. 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Primero, no tienen que estar allí. Segundo, se casan con inconversas. Que está prohibido. Está prohibido y lo hacen como quieran. Déjenme decirle que estas hermanitas y estos hermanitos están fuera de la voluntad de Dios. Y eso es algo que la gente no se percata cuando leen el libro de Ruth. Le ponen énfasis a Ruth. Y es verdad, hay que ponerle énfasis a Ruth, pero ¿por qué pasan todo lo que pasa? ¿Y por qué Ruth tiene que ayudar a esta gente a regresar para atrás? Porque pues, están en provincia apartada, comiendo algarroba. ¿No? Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad que sí? Y necesitamos que alguien haga el ministerio de la restauración. Alguien que nos redima. Y eso es bonito cuando Dios usa a alguien de la iglesia, buscar a alguien, otra alma, y regresarla a la iglesia. Eso es bello, eso es precioso. La viuda tiene unos hijos casándose con inconversos. 5. Y murieron también estos 2. Malón y Kelión, los 2 hijos, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. No. ¿Cuál es el problema de la viuda? Cuando se dice desamparada, ella no tiene ingresos y no tiene quien la sostenga.
Se murió el marido, pero por lo menos tenía 2 hijos. Pero el Señor se los quitó también. Porque te fuiste corriendo de donde yo te puse, porque tú decías que no había provisión allí. Y ahora hay Ahora provisión. está peor. Ahora estás en provincia apartada y no tienes provisión. ¿Para dónde tú vas a coger ahora? Ay, Dios santo. Y así a veces somos muchos nosotros los cristianos, ¿verdad? No sabemos esperar en el Señor. ¿Amén? A ver. ¿Ah? Ahora quedan las monedas. No eran porque eran del mundo. Versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle Pan. Mira, noten ustedes cómo está caminando Noemí. No es por fe. Noemí no está orando. No es dirección divina. Ella escuchó las gratas noticias que se acabó la sequía y que hay pan allá y pues vamos para allá. Allá va Elsa. Allá voy yo. ¿Verdad? Eso es como a veces algunos hermanitos que les dicen, muchachos, yo fui a un culto y eso está tremendo. Vamos para allá. Bueno, espérate un momentito. Y si Dios, ese no es el sitio de Dios para ti. Y te estás dejando llevar por el que dirán, los cuentos que la gente dice. Total, la gente va a esos sitios y después vienen para atrás, pastor, aquello estaba horrible. Okay, bueno. Porque la gente vende las cosas, ¿verdad? El mercadeo. Noemí aquí en estos momentos le falta. Quien la va a ayudar con su testimonio de fe es Ruth. Ruth va a ser más cristiana que Noemí. Pero eso va a rehabilitar a Noemí. ¿Amén? Okay. ¿En qué versículo me quedé más? 7. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ya mismo yo le explico. Madre, déjame decirse la hora. La gente lee esos versículos y no entiende. Estos son mujeres que se van a ir a pie de un país a otro. Solas, caminando esos montes. Y déjeme decirle que cuando caminan de noche no hay un poste de luz eléctrico, nada. Ahí no hay luz, ahí no hay nada. Estamos hablando de cruzar los montes. Ni celular. No, ¿No nada. tenían GPS? Nada. ¿Y sabe el peligro de mujeres caminar por esos lugares así? Podían haber sido asaltados, violados. Sí. A cada rato nosotros leemos en la Biblia a los locos agarraron a las muchachas y se las llevaron. ¿Usted me entendió? A cada rato. Son estas 2 o 3, bueno, son 3 y una vez terminó, son valientes, pero son atrevidas, tú sabes. Se lo están arriesgando. Hay que ver también, pastor, la desesperación que ellas tienen. Sí. Porque a veces uno hace cosas porque llega un punto donde está desesperado y no piensa bien las cosas, simplemente se tira a hacer las cosillas. Y ya mismo Noemí explica el estado de desesperación. Como quiera iban a morir también en el otro lado. Estaban solas. Esa es la decisión que hay que tomar. O nos morimos aquí o nos morimos allá. O nos morimos en el camino. Pero nosotros no tenemos a nada ni a nadie. Lo hemos perdido todo. ¿Verdad que todos nosotros hemos experimentado a veces como Dios nos quita todas las cosas, nos deja sin nada? Desprovisto. Y me dice, pero ¿cómo va a ser si es Dios? Well, a veces te tiene que pasar por ciertas pruebas y ciertas dificultades. Si tú no estás dispuesta a someterte a la prueba y pasar la prueba, tú sabes que Él te va a pasar por ahí de nuevo, ¿verdad? Hasta que aprendas. Por eso que hay gente que parecen que nunca salen de la prueba. Quédate ahí. Si Dios te puso en Génesis, quédate ahí, que ahí te va a bendecir. Pero que la estoy pasando difícil. Aguanta ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios diga. ¿Te acuerdan de, había otro individuo que luchó con el ángel? ¿Te acuerdan? Sí, Jacob. Sí, tú te quedas ahí hasta que... Pero es que me dieron un golpe. Deja que te den 4 golpes. Porque después de esto va a estar bendecido. Pero la determinación de él dijo mucho. O sea, dije, de aquí yo no me muevo hasta que no me bendigas. Ya. Y la determinación de estas hermanas es increíble. La tenacidad de estas hermanas.
Y la palabrita moderna que usan ahora por ahí es resiliencia, ¿verdad? Hay que tener eso. Es la capacidad de seguir perseverando hasta que uno lo logre. Y estas hermanas van para adelante, no se van a detener. ¿Está bien? Lo bueno es que decidieron ir para dónde? A Judá, a la tierra de Dios. Escogieron bien, no cogieron otro sitio loco, vamos para atrás. Bueno, a mí me gusta la tenacidad de ellas, porque no se acomodaron allí, se quedaron ahí, bueno, aquí vamos a morir. O sea, yo creo que vale la pena morir luchando. Yeah. O sea, aunque nos expongamos, pero nos vamos a donde realmente está la bendición. Correcto. Y si nos va mal, acuérdense de regresar a la casa de Dios, siempre. Siempre. ¿Eh? Y estas muchachas están haciendo eso. Ok, ¿y ahora de dónde estoy? 8. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Por qué Noemí le está pidiendo a las muchachas que se regresen a casa de su madre? Yo creo que es porque como no eran parte No, de su tierra. De Judá. No son de Judá ellas. Que no son judías. Y la van a pasar mal allá también. ¿Está bien? Y van a pasar pobreza allá también. ¿Quién se va a casar con ellas si son moabitas? Entonces, a Noemí le parece más prudente que está aquí en casa de tu mamá. Y a lo mejor hay un caballero moabita que los conoce. Ustedes son jóvenes todavía. Sí, ¿Verdad? Pero irse conmigo para allá, es un riesgo. la van a pasar mal. Eso es razonable uno quedarse. Vamos a ver, estoy en el 9, ¿verdad? Sí. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. ¿Verdad? Ellas dicen, si ustedes consiguen marido, ustedes van a estar bien, ¿verdad? Y no van a tener que pasar esto que yo estoy pasando ahora mismo. Versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Son estas dos en aprecio, son 10 años que han convivido como familia. Esta es la suegra. Y le dicen, no, nosotros vamos a seguir contigo. No te vamos a dejar solo. 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. No hay nada que yo les pueda ofrecer. Quien único te puede redimir a ti en la cultura de este tiempo es otro familiar, es otro hijo. Y yo no tengo más nadie. Para que yo tuviera otro hijo que las redima a ustedes y se casen con ustedes, me tengo que casar yo. Y tengo que tener marido. Y yo estoy vieja. Para que cuando ellos crezcan ya, aquellas van a estar viejas. Esa es la segunda parte. Ese es el próximo versículo. ¿Verdad? Y en segundo lugar, ustedes los van a esperar. Porque son unos bebés. ¿Está bien? Mejor opción es que se queden. ¿Right? El 2. 12. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlo hasta que fueran grandes? Había de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. La palabra Noemí quiere decir placentera. La muchacha alegre, tranquila, que está contenta. Pero ahora ya no quiere que la llamen Noemí. ¿Cómo quiere que la llamen? La amargada. Porque la mano de Dios, el Dios mío, la tiene contra mí. Wow. Todo me ha salido mal. Lo he perdido todo. Déjame decirte que cuando Dios te cae encima así, uno no ve las cosas muy bien, ¿sabes? ¿Verdad? Y uno está desesperado. El hombre que pudo resistir la prueba fue Job, ¿verdad? Que la mujer le decía, maldice a mi hijo y muérete. Dice, no, yo tengo fe todavía. Muchachos, pues lo has perdido todo, y toda tu familia y todo. No, yo todavía creo, tengo fe. Cuando llegan estos momentos, lo que están probando es tu fe y la mía.
si somos fieles, si vamos a quedarnos donde Dios nos puso, ¿para dónde vamos a ir cogiendo? Si lo que va a salir por tus labios son maldecir gente y maldecir las cosas de Dios, o si tú como quieras lo vas a honrar y lo vas a alabar. En la prueba hay que alabar a Dios. Y eso es un secreto que mucha gente no entiende. A cada rato yo les digo a la iglesia y ellos no lo agarran, no lo agarran. La gente dice que no va a la iglesia porque tiene muchos problemas. Y es al revés. Ahí es que tienen que ir. ¿Por qué tú crees que tienen los problemas? Porque Dios quiere ver dónde está tu corazón. Exacto. Y hay que resistir la prueba, hay que resistirla. Y tú vas y alábalo. Pierdes tu trabajo, pierdes todo, alábalo. Y es que no puedo, mire lo que me pasó. Ahí es que tienes que hacerlo. El secreto es adorable. Hay que adorarlo. Y cuando tú lo honras, Él honra tu fe. Sí, señor. Yo sé que no es fácil, hermano. Yo también he salido corriendo. Pero aprendí mi lección, ¿está bien? Amigo, y yo creo, ¿verdad?, que aprendí mi lección. Ten cuidado, o sea que me quedé a palo otra vez. ¿Y en qué versículo estoy, hermano? 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Cuando dice que Orfa besó a su suegra, lo que quiere decir, se Se despidió. despidió de ella. Se despidió. Orfa lo pensó, me dijo, no, esto y ya que la suegra insiste, déjame quitarle. No veo futuro. No hay futuro, aquí no hay futuro. Orfa no midió esto por los ojos de la fe. Ella no está contando con Dios. Ella está sumando, restando y digo, espérate, esto no me conviene. Hay que ver que también Orfa no era de una judía. No, Ella no, o sea, ella No conocía reconocía a Dios. como tal. no, Pero eso ella no va a pensar en la fe, ella va a calcular qué es lo que le beneficia en ese momento. ya. Y Orfa representa a la persona que regresa a sus dioses, que estuvo en la casa de Dios pero nunca cortó con el mundo. Hay gente que está aquí y honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Él. A veces en las iglesias de nosotros hay gente así. La gente piensa que es Génesis no. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Salieron de nosotros porque ¿qué? Porque no eran de los nosotros. nuestros. Es cierto. Eso está pasando hace 2000 años. ¿Está bien? Entonces, eso es un patrón de conducta que uno tiene que reconocerla. No todo el mundo aquí es de la fe. ¿Está bien? Y Orfa dijo, espérate. No me conviene. Ruth va a ser impresionante. Porque Ruth le va a decirle a Noemí, no. Tu Dios va a ser mi Dios. Amén. Yo estoy dispuesta a dejar todas estas cosas y yo voy con el Dios de Israel. Lo más impresionante es cuando dice, y a donde tú murieres, ahí moriré yo Ya. también. ¿Ya? O sea, es una fe inmensa. Sí. Ruth dio un paso de fe y se comprometió con el Señor. Y de ahí para abajo usted no puede detener esa mujer. Tremendo. ¿Qué versículo estoy? 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y Jay respondió a Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Palabra de compromiso. No estoy jugando. Lo mío es en serio. Yo voy a servir al Señor. Si no me matan en el camino, pero yo voy a servir al Señor. Hay mucha gente que está jugando con esto de ser cristiano. Y no, yo siempre cuando acepto a alguien de miembro, siempre le pregunto, ¿verdad? Quiero saber de los labios de la persona. ¿Tú te sientes que el Espíritu Santo fue el que te trajo a Génesis? Sí. Ok. Vamos a ver si es verdad. Porque si el Señor te trajo de aquí, nada ni nadie te saca de aquí. Si tú te sientes que Dios te ha dirigido a este lugar, este es tu lugar, no te muevas de aquí hasta que Dios no te hable otra vez, ¿sabes? Lo que no me gusta no tiene nada que ver.
No me gusta cómo cantan en esa. No tiene nada que ver. Si Dios te trajo aquí, canta esa canción. Alábalo. Simplemente alaba. Que no me gusta, pastor. Yo te pregunté a ti si el Espíritu Santo te trajo a este lugar. Y tú me dijiste que sí. ¿Es en serio, sí o no? Y la gente a veces se va a visitar las otras iglesias. Y yo los veo deambulando por ahí. Son zombies espirituales, hermano. Zombies. Y no saben dónde tienen las narices. Anda, ¿están grabando esto? Pues sí, esto es para ti, ya que lo tenemos. ¿Verdad? Es fuerte eso, pastor. Lo que pasa es que hoy día muchos cristianos lo que buscan un sitio donde sean complacidos, donde Sí. ellos obtengan lo que quieren. Lo que ellos quieren. No lo que necesitan, sino lo que ellos quieren. Eso. Y si no están en una iglesia, se van a mover a la otra hasta Sí. que lo consigan. Sí. Y ustedes van a ver lo que hacen los pastores por ahí. Te ofrecen cosas para que tú te vayas para allá. Y la gente se va. Y digo, pues son tontos. ¿Por qué tú no oras y buscas la voluntad de Dios? Y boom. ¿Verdad? Además de eso, te voy a decir, yo sé que en nuestra iglesia hay dificultades, y hay retos, y hay problemas, pero no es nada comparado con lo que hay por ahí, ¿sabes? Amén. Mira, nosotros tenemos una buena iglesia en ese respecto. Lo que pasa es que a veces, pues, tenemos gente que nos sonríe, tenemos gente que nos canta. Pasa, pues, eso es normal. Yo, para mí, no veo por qué la sangre tiene que correr. No entiendo. Pero es un asunto de fe y de estar maduros en la fe, ¿verdad? Y Dios te trabaja con propósito, así que ven ya lo que Dios te ha puesto aquí a hacer y a realizar. Si tú tienes una misión, cúmplela. Si es Dios el que te lleva a otro sitio, yo lo acepto. Pero si tú estás corriendo de sitio en sitio, no te lo acepto. No te lo acepto. A veces es difícil, pastor, a veces es difícil quedarse en un lugar donde no sabes que no es. ¿Qué no qué? Que es difícil, o sea, tú sentiste que no es el lugar y como quiera, porque realmente a veces los domingos pesan por la mañana. Lo digo porque nosotros nos pasamos mucho tiempo. Nosotros estuvimos 13, 12 años en esta iglesia y al principio todo chévere, pero después nosotros estuvimos un tiempo afuera porque no estábamos viviendo en el país. Y cuando regresamos, desde el principio que fuimos, era como que ahí no es. Sí. Y orábamos y papá Dios. Y nosotros, Sí. guay, ¿qué vamos a hacer? Sí. Porque Bueno. es difícil. Bueno, miren, hay sitios que nosotros nos congregamos y creemos que son iglesias y no son iglesias. ¿No? Me explico. Si en la iglesia hay cosas feas ocurriendo, si hay corrupción, si hay mentira, si hay fraude, eso no es un buen sitio para estar, porque Dios no es un Dios de mentira y de engaño. Yo no sé cuál es el espíritu que está corriendo en ese lugar, pero si no es el espíritu de verdad, claro, yo he estado en sitios así, y cuando yo veo esa cosa, yo sé que Dios no quiere que yo esté ahí. Hay una decisión que tomar y hay que orar. ¿Usted entendió? Sí. Yo estoy hablando en una situación de que si usted está en una buena iglesia, no se salga de ahí. Pero si hay maltrato, si hay abuso sexual, psicológico, todo eso, es un sitio enfermizo. Y a paz nos llamó Dios. Usted tiene que ir y ponerse en oración. La iglesia donde nosotros íbamos no pasaba nada de eso, pastor. Era una iglesia buena, pero honestamente había muchas cosas que a mí no me gustaban. En el sentido de que yo, estando en Santo Domingo, cuando nosotros pasamos por estábamos rotando por una de las ramas, había una doctora que era cristiana. Y siempre yo se lo digo a Yanni, que una de las cosas que me sorprendió era que cuando los pacientes iban le decía, doctor, usted es buena, porque era una dulzura tratarse con ella. Y ella lo paraba, y decía, no, espérate, Dios es bueno. O sea, Dios es bueno. Entonces, nosotros íbamos a esta iglesia donde a veces yo veía a los hermanos y yo sé, o sea, el pastor está ahí, él escogido por Dios para que guíe las ovejas. Pero llegaban los hermanos y yo veía como que la reverencia era más al pastor que al Dios Todopoderoso. Y llegaba al punto que eso me ponía muy incómodo. Y a veces yo llegaba a la iglesia vacío y salía más vacío de lo que había llegado. O sea, que había un culto al pastor. Ahí ha ido a la tribu. Yo entiendo que el pastor no era el que se estaba echando flores, pero los hermanos
le echaban Le flores. echaban. No, uno como ministro no puede permitir eso. Eso uno lo para a uno. Sí. Eso no puede ocurrir. Él tenía una necesidad. No, o sea, yo se lo decía a Yanica, o sea, aquí no es. Pero, como el Señor nos decía, muévete para aquí, muévete para allá, nosotros fielmente. Mira, mire, déjeme decirle, hablando de difícil, cuando yo estaba en el ejército, yo estaba a veces en base donde había una sola iglesia. Y no te podías cambiar a ninguna otra. Perdón la expresión, la única que había te la tenías que chupar. ¿Está bien? Y no había más nada. Entonces, o sea, yo sé lo que ustedes me hablan. Y no es, yo no pareaba como en ciertas iglesias. Y es desesperante. Pero si me voy de aquí, no había, ahora no, pero aquí hay 40 iglesias. Pero en situaciones como esa, ¿cómo tú coges? No hay para dónde coger. O te quedas en tu casa o vas allí. Y a veces hay que asistir a lugares por el tiempo determinado de Dios, porque no hay más nada. ¿Entiendes? Y en el momento de Dios, Dios abre puertas y te rueda y te vas a otro lugar. ¿Sí? Sí, yo sé lo que tú me estás diciendo. ¿Está bien? Pero si hay 40 opciones y no tienes paz en la iglesia donde tú estás, nuevamente, yo creo que hay que orar. Noemí, no lo. Y donde quiera que el Señor te lleve, asegurarnos que ahí fue que Dios te llevó. Y Dios no siempre te lleva al lugar perfecto, a la iglesia que más te gusta. A veces nos preguntan, ¿por qué estamos aquí? La teología de lo que no te gusta. Pero mira, yo quería ir a esta aquí, Señor, tú te equivocaste, te puse aquí. ¿Y ahora qué tú vas a hacer? Y uno tiene que aprender a discernir eso también, ¿entiendes? Eso pasa a veces cuando uno tiene hijos. Yo y mi esposa queremos ir a esta iglesia y mis hijas quieren ir a la otra. Anda, chiquete. ¿Cómo hacemos ahora? ¿Entiendes? Y nosotros aprendimos en esas situaciones a orar como familia, todos. Y escoger una iglesia a base de tener un mismo sentir entre todos. Hay que permitir que el Espíritu Santo te mueva como familia. Porque empezamos, pues vete tú para allá y yo me voy para acá. ¿Así? No funciona así. Y esto hay que lucharlo. Yo sé que no es fácil. A nosotros nos costó muchas rodillas. Pero hay que llegar ahí. Hay que llegar ahí. Realmente uno tiene que llegar en una situación como esa a un consenso familiar y moverse en familia. Sí. Por ejemplo, como yo llegué aquí. Mi esposa me había amenazado que si el día que yo tratara de traerla a Texas, se iba a divorciar de mí. Estoy pastoreando en Sarasota, Florida. Y en el camino de mi carrera ministerial me habían llegado distintas invitaciones para venir a pastorear a Texas. Y yo cogía las cartas y las archivaba. Porque sabía que no podía. Estoy pastoreando en Sarasota y me llama la decana aquí en TCU del seminario. Referendo, sí. Yo soy fulano de tal. Ok. Tenemos esta posición. Le preguntaron al pastor nacional de mi denominación y me dieron mi nombre. Me recomendaron a mí. Pues porque yo era un pastor bilingüe de iglesia de habla inglés, de español. Y ellos estaban buscando una persona así. Un ministro ordenado que fuera bilingüe. Ok, pues me tocó a mí. ¿Dónde? Fort Worth, Texas. Y le tuve que decirle que no, gracias por la oportunidad, pero no. Tú. Chacho, como la semana. Ring, vuelve con el teléfono. De nuevo. Y yo, bendito sea el Señor. Ya le dije que no, iba a insistir. Pues, esto está como los testigos de Jehová. Voy a tener que volver a decirle que no. Yo lo lamento, la señora muy agradable. No voy a ir para Texas, no voy. Pum. Un día estamos en la mesa, cenando todos allí como familia. Yo, mi esposa y mis 3 hijas. Y yo eché a broma esto. Le digo a las muchachas, adivinen qué me pasó. Me ofrecieron trabajo en Texas. Y yo creía que era un chiste cómico, porque todo el mundo sabía la broma del matrimonio mío, ¿no? Y nadie se agitó, mano. Mis 3 hijas mirándome con esa cara de ¿qué te pasa a ti?
Y yo digo, ¿qué pasa? Y ellas me dicen, ¿y por qué le dijiste que no? ¿Cómo si estoy amenazado? La mujer me dice que se va a divorciar si yo acepto, mano. Y todo el mundo mirándome en serio. Y yo le digo, ¿qué? ¿Ustedes creen que yo aceptara? Me dice, claro. Y miro a Carmen y Carmen hace. Toda la familia estaba en un espíritu, menos yo. Menos yo. Entonces me dicen las muchachas, papi, cuando te vuelvan a llamar, dile que sí. Yo no sé, yo la he despreciado 2 veces, no me van a volver a llamar. Me dicen las muchachas, papi, si esto es de Dios, te vuelven a llamar. Ajá. Al tercer día. Y cojo el teléfono. Reverendo, por favor, no diga que no. Dios, sí, antes de que le preguntara. Me dice, nosotros le vamos a pagar un vuelo, usted va a venir hasta acá y pase 2 o 3 días con nosotros. Y si después de eso usted no le gusta, yo no tengo problema, yo lo acepto. Pero por favor venga hasta acá. Y ya yo estaba amenazado por mis hijas y la mujer mía. Yo así, yo voy a ir, ok, no hay problema. Y vengo. Y honestamente vengo negativo. Pero cuando llegué, el Señor me habló. Yo dije, wow, tú sabes. Y ahora tengo que regresar. Hablé pero no tuve ningún problema con mi esposa, mis hijas. Todo el mundo estábamos en un mismo sentir. Lo que quiero decir es que en ese proceso, el Espíritu de Dios nos da un mismo sentir. Nos da. Uno puede estar, el otro no. Pero llega un momento que nos reconciliamos todos. Y así es que yo supe que yo tenía que venir para acá. Y yo llegué en el 2007, creo que fue, ¿sí? Febrero del 2007. Nosotros tenemos que saber en nuestros hogares que el Espíritu Santo habla a través de nuestra familia. Por eso en la iglesia yo creo en el sentir de la congregación. Somos el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo habla a través de nosotros. Y tenemos que ver si estamos en un mismo sentir. Ahí tenemos que llegar. ¿Verdad? Entonces hay cristianos y personas que sirven al Señor, que toman decisiones así, sin contar con el Señor. Eso se aprende, pero hay que llegar ahí. ¿Bien? Cuando el esposo y la esposa no sienten igual, pues hay que seguir trabajando hasta que lleguemos ahí. ¿Verdad? Eso nos dice Filipenses. Tiene que haber entre nosotros un mismo sentir. Porque no hay 2 espíritus, hay uno solo. Y Él no te va a decir una cosa a ti y otra cosa a la otra. No puede ser. Bueno, espero que eso le haya ayudado. Si no, por lo menos se ríe un rato. ¿En qué versículo me quedé, hermano? 18. Y viéndolo en mí, que estaban tan resueltas a ir con ella, no dijo más. Dijo, bueno, esta muchacha no la puedo persuadir. 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y no nos dicen todo lo que pasaron en el camino, ¿sabes? Esas 2 tienen que estar bien asustadas. Tú te imaginas de noche si están caminando por esos montes. O si se detuvieron a dormir. Dios mío. La comida, así, ¿no? Una serie de cosas. Bárbara. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, claro, la reconocieron, ¿verdad? No me llamen Noemí, sino llamadme Mar, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿A quién ella le está echando la culpa? A Dios. Dios me amargó la vida, chicos. Y no era Dios el que me daba el gozo. Pero que serán las consecuencias de su mala decisión. Eso. Y ella necesitaba restauración. Noemí necesitaba sanidad, liberación y restauración. Y van a ver ya mismo, ¿verdad? Que la mano que Dios usa es la mano de Ruth. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que tomamos malas decisiones. Automáticamente culpamos a Dios, no decimos fuimos nosotros que hicimos algo mal. Nosotros creemos que estamos tomando la mejor decisión. Porque lo pensamos mucho antes de tomar la decisión. Sí. Y analizamos todo esto y evaluamos todas las opciones
Y dentro de todas las opciones, esta nos pareció a nosotros la mejor. Pero este es el problema, que nos pareció a nosotros la mejor decisión. Vamos a hablar con Dios y a ver qué Él piensa. Vamos a O hablar sea, con Él. esperar la confirmación de que realmente en ese plan está Dios. Ya. El asunto es si creemos que Dios habla, sí o no. Si el Espíritu Santo te dirige, sí o no. Si tú crees esas cosas, tú vas a esperar en el Señor. Entonces yo veo gente que dice, sin orar, no, pero ¿hasta cuándo hay que esperar? Hasta que Dios te hable. Hasta que Dios te hable. Porque cuando somos impulsivos, nos salimos del lugar de Dios. Pacientemente esperé. Eso es lo que dice el texto. Y esa es la difícil, la gente no sabe eso. Esa es la difícil. Y uno se tiene que agajar. Yo a veces tengo que tomar decisiones y yo rápido, ya eso es lo que voy a hacer. Y tengo que pegarle el freno. Y me tengo que ir para atrás en oración y decirle, Señor, yo pienso esto, pero tú dime. Yo creo que a todos nos pasa en determinado tiempo, dependiendo de las circunstancias, las situaciones, en desesperación, pues yo creo que sí, ya el Señor confirmó y uno arranca. Y ahí es que pasamos las duras y las más duras. Ya. Lo otro que ocurre en ese proceso es que empiezan los profetas a hablarte. Y a darte revelaciones y sueños y cosas. No te dejes arrastrar por eso. Espera en Jehová. Habla tú con Dios. Deja que el Espíritu Santo te dirija a ti. Si te pones a escuchar todas esas voces, muchachos, unos te mandan para Colombia, otros para Panamá. Vende todas las cosas y vete para Panamá. Wow, espérate. ¿Está bien? Y entonces, la profecía no es para eso. Y como la gente tiene esa confusión, ¿verdad? Vamos a meternos en la palabra, vamos a esperar en el Espíritu Santo, vamos a hacer las cosas como Dios dice en la palabra, ¿verdad? Y que si los profetas tienen su rol y las profecías tienen su rol, pero no es para confundirnos. Hay demasiadas muchas malas profecías y profecías falsas por ahí, ¿verdad? Y la gente te quiere decir lo que tú, mira, Richard se quiere ir para Puerto Rico, sí, ve, confirmación, vete, wow. Y Richard va para allá a decirle a Marisol, nos vamos. Ya sea Marisol. ¿Tú sabes? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Generalmente, ¿qué pasa ahí? Pues mira lo que pasa. Richard escuchó una profecía y se quiere ir para Puerto Rico. Dios le habló. Pero la mujer le dice, espérate, a mí Dios no me ha dicho nada. Yo no siento nada de eso. No están en un mismo sentido. Pero le quiere decir a aquella que Dios le habló. No, hasta que Dios no te hable a ti. Dios no te ha hablado. Lo agarraron. Y las cosas que parecen ser de Dios no necesariamente son de Dios. ¿Sí? Y que eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Probar los espíritus. Que si son de Dios. Si son de Dios. Porque te estás diciendo que hay muchos por ahí que se hacen pasar por el Espíritu de Dios y no es. Y por eso hay tanta gente enredada. Ok, ¿qué versículo estoy? 21. Yo me fui llena, dice Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Oye, ¿qué problema ya tiene con Dios, verdad? Es más fácil echarle la culpa a Dios que aceptar que cometió un error. Ya. ¿Por qué Noemí no es capaz de ver la decisión que ellos tomaron? A lo mejor, bueno, esta es mi opinión, pastor. O sea, a lo mejor, como muchas personas, muchos cristianos, ellos, toman una decisión porque es un bienestar para ellos y para su familia. Sí. Sin embargo, no es la decisión de Dios que nosotros tomemos eso. Ella pensó que irse en su tiempo de sequía, o sea, donde había tanta falta, tanta necesidad, ella pensó que moviéndose a otro país, donde sí iba a poder subsistir, pues iba a estar bien, y que Dios la iba a bendecir yéndose allí, cuidándola allí. Sí. Pero no era lo que Dios quería. Sí. ¿Ustedes han visto algún texto aquí que diga, el Señor le habló a Noemí y le dijo, vete para Moab? Deja a Judá, vete de la tierra prometida, deja atrás la tierra que luche, que fluye leche y miel, y vete a Moab. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué Noemí no es capaz de decir, wow, nos equivocamos? Es que esas son frases comunes de la humanidad, siempre buscar un culpable.
cuando no quiere reconocer que falló. Claro. Nada. Humanamente hay que entender, perdió su esposo, perdió sus 2 hijos. Cuando uno lo mira por la lupa humana, Es normal. es normal que ella esté no sintiéndose muy contenta en estos momentos. Pero la raíz de su amargura es un problema espiritual. Ahí también se ve la fe de ella. Porque cuando te pasan las cosas malas, si primero tú le echas la culpa a Dios, tu fe está por el piso. Sí. O sea, literalmente en esos momentos tenemos que aceptar que Dios nos protege siempre, nos cuida y confiar en Él. Que lo que sucedió por algo. Él sabe por qué y en un futuro vendrán momentos buenos, como le pasó a Job. Vamos a coger eso que dice David, vamos a empujarlo un poquito para abajo. Miren, hagan esta comparación. ¿Quién vive más en obediencia, Noemí o Ruth? Y Ruth es una bebé espiritual. Noemí es una veterana en estas cosas del Señor. Sí, pastor, pero lo que pasa aquí es que ellos se fueron cuando estaba con su marido, sus hijos, con fe, que Dios los iba a ayudar. Pero no fue así porque ellos no tenían comunión con el Señor. No oraban, no hablaban. O sea, que al pasarle esta situación, ella se cuenta, Dios se alejó. O sea, Dios dijo, ¿sabes? Hiciste algo mal y fuiste a una tierra que no quiero que se junten, y se juntaron. ¿Sabes? Sí, decimos, pecó y el pecado por su pecado, ¿sabes? Va a tener consecuencias. Pero es que en ningún momento había comunión aquí con el Señor. Eso es cierto. Pero nuevamente, esto es una persona que sabe la historia de Israel, del pueblo. Y sabe sobre los momentos cuando el pueblo se desobedecía y el Señor les soltaba su protección. Y cuando venían a pedir perdón, el Señor volvía y los cubría y los bendecía. Ella sabe todo eso. Para mi entender, ella debe saber eso. O sea, eso, si se murieron tus hijos y tu esposo, no está en mí echarle la culpa a Dios. Está en mí ver por qué sucedió y tratar de enderezar mis pasos para que el Señor me bendiga. Pero acuérdate que eso no en esos tiempos, pero eso sigue pasando aquí. Porque cuando a nosotros nos pasaba algo rápido, ¿dónde está? O sea, cuando éramos bebés espirituales. Sí, y ahí es que está la prueba de la fe. Porque ahí, entonces, ahí es que define tu fe. O si te pasan las cosas malas y tú rápido dices, pues el Señor está contra mí, ¿dónde está tu fe? O solamente uno decir, Señor, pero ¿qué pasó aquí? O sea, pero ella no está diciendo qué pasó aquí. Ella Ay, está no, diciendo, pero el Señor la tiene contra mí, ¿sabes? El Señor que uno dice, o sea, hoy en día, pero es lo mismo, si vamos a ver, porque le está echando la culpa al Señor. En comparación con Job, yo diría que Job sabía lo que le está pasando, pero la fe de él decía, no, esto me tiene que pasar a mí por algo, una razón. Y Noemí es diferente. Noemí se olvidó de que ella tiene que darle cuentas a Dios y que tiene que estar en comunión, como tú dices, con Dios. Noemí necesitaba restaurar su fe en el Señor. Yeah, sometimes when people like let's say they leave and they go out into the world and they're there for such a long time, they lose that mindset. Sí. And I think that happened to her. Sí, sí. And Fueron 10 años. Sí, de sufrimiento. 10 años. Y uno tiene que restaurarse en la fe. Lo interesante es que Dios usa a una muchacha que es un bebé espiritual. Pero esa muchacha tiene tanta hambre y sed de Dios y le es tan fiel a Dios que ella termina restaurando a Noemí. Otra cosa, pastor, o sea, yo he visto como a veces los jóvenes, o sea, reciben a Dios, a Jesús como su Salvador y se ve el deseo de buscar. Que a veces, si uno pone a ver esos muchachos que acaban de recibir al Señor, con personas, miembros de la iglesia que llevan tanto tiempo sentados ahí, se nota que el deseo de buscar más de Dios está en ellos, que están empezando, que los mismos que están sentados en el lugar. A lo mejor nosotros tenemos a 2 o 3 Noemí por ahí. Yo no dije nada. Se llama David.
sé, ¿verdad? A veces uno ve en la iglesia ciertas personas que uno dice, ¿será o no será? Yo me pregunto por qué entonces el esposo de Noemí creía mucho en Dios también, ¿verdad? Era judío. ¿Por qué entonces no se llevó a Noemí y dejó al marido? No lleva ni... ¿Por qué entonces no se llevó a Noemí y dejó al marido vivo? Oh, que es Dios. Exacto, viceversa. ¿Por qué entonces tuvo que llevarse al marido, los 2 hijos y dejar a la mujer sola? Porque ¿Sería que la fe de Noemí era tan bajita que la del marido o al revés? No, es que cuando lleguemos a los otros capítulos se van a introducir unos personajes como Boaz. Y es que Dios tiene un propósito con Noemí y con Ruth. La descendencia del rey David está en juego y la descendencia de Jesús con estas 2 hermanas. Uno puede tocar a estas 2 muchachas. Estas 2 muchachas hay que restaurarlas. El propósito. Sí. Había una hermana que oraba así y decía, ay Señor, mira a mi esposo, llévatelo Señor, o te lo voy a mandar porque ya no lo puedo. Pero yo digo, cuando Dios tiene planes, pastor, y hay un propósito trazado con un ser humano, realmente, ¿quién somos nosotros para menospreciarlo? Es que Dios va a cumplir con esa persona. Sí. No importa lo que sea, como decía el hermano David ahora. A veces, hermano, niños Dios ha usado para ministrarnos. Sí. Por eso nunca podemos menospreciar a un joven o a un niño que se acerca y da una palabra, porque Dios habla aún de la inocencia de un nene, lo usa. Sí. Y nos da tremendos... Y vamos a regresar al comentario de David, ¿verdad? Por esto que Ruth está diciendo, porque si nosotros tenemos 2 o 3 por ahí que necesitan restauración en la fe, gente que necesitan que se encienda su lámpara, ¿tú sabes? Están apagados, están estrellados en su fe. Hay unos cuantos. Sí. Nosotros tenemos que ser Ruth y ver cómo restauramos a esa gente. Y si ellos no quieren adorar el domingo mañana, nosotros vamos a adorar. Adore para que ellos vean. Y si ellos no quieren orar, vamos a orar nosotros por los enfermos y los necesitados, para que ellos vean. Porque necesitan a alguien que les dé la mano espiritualmente hablando. Amén. Y necesitamos hermanos constantes. Somos carbones encendidos, hay que encender a esa gente. No es para que nos apaguemos nosotros, es para encenderlos a ellos. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Alguna gente le tiramos 15 carbones encendidos y te los tiran para atrás. Te los tiran para atrás, sí. Pero ese es el reto. Y Ruth se dispuso. No, esta hermana no se queda así. Ella tiene las manos vacías ahora, pero cuando yo termine con ella, va a tener las manos llenas. Amén. Eso es tremendo, ¿no? Yo creo que hoy en día es lo que más necesita la iglesia, ese espíritu que Dios depositó en Ruth. Pues muchas veces vamos a enjuiciar y a cuestionar a la persona que está pasando dificultad, cuando la persona lo que necesita es un abrazo nada más y vamos a orar juntas. Eso anima a cualquiera. No ir con machetero a darle por la cabeza a la gente. Eso debe decirle. Dime, David. Yo decía, perdón, pastor, que tenemos que ver también que la historia de Ruth es más sorprendente aún, porque ella toma esa decisión sin conocer a Dios. Ella tomó esa decisión de servirle a Dios sin conocerlo, porque nosotros cuando nos convertimos a Jesús, nosotros tenemos esa experiencia, ese sentir, o sea, que llega el punto donde deseamos servirle y aceptamos a Jesús, pero esta mujer no lo conocía. Ella lo conocía por lo que escuchaba de, me imagino que de mí. Pero Ruth es tremenda. Por ejemplo, si esto fuera hoy en día y otra persona llega nueva a la iglesia y uno le dice, haz lo mismo que hace Ruth. Pero espérate, pastor, es que ella se va caminando por ahí sola y sigue el Señor. Y la hermana es muy arriesgada y es servicial y tiene un nivel de compromiso. No, ella es muy fanática, tú sabes, yo no. Yo voy a la iglesia de vez en cuando porque tú sabes, yo no. Así que la gente empieza a argumentar. ¿Me entiendes? Yo no me obsesiono con la religión. Esos son los argumentos que la gente tiene. Esta muchacha no dijo nada de eso. Vamos a buscar al Señor. Vámonos para allá. Determinación. ¿Sabes? Y nosotros tenemos gente que vienen a ver, a probar.
Nadie brinca el charco como esta muchacha. Y nosotros necesitamos gente así, que sean discípulos. Tú sabes, no es a mitad la cosa. Y cuando uno tiene ese tipo de fe y ese tipo de compromiso, Dios está contigo. Créeme, Dios va a estar contigo. No es que todo te va a salir perfecto, pero Él va a estar contigo. Mire, pastor, y él no con lo de Víctor y lo de David, a veces nosotros nos apartamos. Ellos, en el caso de mí, ella se va a una tierra que no es cristiana. Y como dice Víctor, no hay comunión. Entonces, le pasan tantas cosas. Pues, ¿sabe? Cuando a veces nosotros nos alejamos del Señor y dejamos de orar, nos pasan cosas, nos cegamos. Y tenemos el conocimiento. No es que no tenga el conocimiento, pero ella está tan triste y se ahogó en esa pena de no tener marido, de no tener hijo. Tengo estas dos muchachas, ¿qué hago? Ella se ahogó, ¿sabes? Y se olvidó. No Bueno, era si, que... si tienes dos maridos, deja uno, ¿está bien? Pero que tenía, ¿sabes? No tenía dos maridos, los dos hijos. Los dos hijos. Pues ella se ahogó, o sea, la pena fue demasiado, ¿sabes? Y pues tenía que haber una persona como neutral que la ayudara, porque el conocimiento lo tenía. Porque uno se aparta y los problemas te ahogan. En el ministerio, es bien difícil usted animar a una persona que está desanimada. Yes. Trata de animar a un deprimido. Pero mira, intenta esto. Ay, yo creo eso. Eso no funciona. Y usted le da 1000 consejos y él, nada de eso sirve. Él ha hecho todo eso. Y no hay manera de hablarle, aparentemente. ¿Verdad que sí? Pero esa persona está amargada, como esta muchacha, necesita reconciliarse con el Señor. Porque su fe se ha estrellado. No tiene esperanza. Sí, pero pastor, por eso es que el Señor tiene que usar inconversos, tiene que usar personas que uno no que, para entonces, eso cuando tú veas, no es del Señor. O sea, esa persona no es del Señor y te está hablando. Eso en parte aún dice, espérate, yo tengo que reconciliarme con el Señor. Lo que Víctor está diciendo es esto. Una vez Ruth comienza a caminar a la tierra prometida, no hay quien la detenga. ¿Tú sabes quién no se puede parar ahora? Noemí. Porque Ruth no se va a parar, ella va a ir y va a llegar. A veces nosotros, dice la Biblia, sobrellevar las cargas de uno de los otros. A veces hay que tirarse esos muertos encima y cargar con ellos hasta que uno los restaure. No es para que cargues el muerto el resto de tu vida. Hasta que se restauren y aprendan a caminar y se pongan en pie y tengan fe otra vez. Ok, ahora estamos bien. Te suelto y ahora cogemos a otro. Y ese es el proceso. Es el ministerio de la restauración. Y nosotros tenemos unos hermanitos que están estrellados en la fe. Y han pasado muchos momentos amargos. Y cuando uno está ahí, uno está en el pozo de la desesperación. Si usted no ha leído ese salmo, búsquelo. En el lodo cenagoso. Y cuando usted está allá adentro, hermano, no es nada bonito. No es nada bonito. ¿Amén? Pero el Dios nuestro es el que nos saca de ahí. Nos saca de ahí. Y Él va a sacar a Noemí de ahí. Él es quien rescata, dice, del hoyo tu alma. Sí, sí. ¿Qué versículo me quedé? 22. La mitad de 21. Ok, 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces ahora la gente que dice, Dios la tiene conmigo. Dios la tiene conmigo. Así que está Noemí. Dios la tiene conmigo. Mire, ya llegó a Judá. Ya regresó a la tierra prometida. Y todavía está con esto. Y hay gente que llega a la iglesia y sigue con esto. A veces uno le dice a la gente en la iglesia, hermano, ore, eso no funciona. Lee la Biblia, ya eso yo lo probé. Es la misma cosa. ¿Está bien? Están estrellados espiritualmente y no es fácil restaurar la fe de la gente. ¿Está bien? Un momento complejo y difícil. Es un ministerio tremendo, muy bonito. Estamos sanando almas. Y nosotros necesitamos entender que hay gente así como ella. Y como menciona Víctor,
en varias ocasiones, Dios va a usar a la persona que más o menos nos esperamos. Dios es tan y tan sabio en estas cosas, ¿verdad? Quiero hacer una distinción entre alguien que está estrellado espiritualmente y tiene problemas, y gente que está causando en el problema. El problema es en la iglesia. Hay maniáticos. No necesariamente están estrellados espiritualmente. ¿Cómo sabemos la diferencia entre uno y el otro? Los dos están en amargura. Noemí se queja, pero ella no provoca problemas. El otro no, el otro está provocando problemas. ¿Usted entiende la diferencia? Es una distinción sutil, pero sí hay que observarla. Ay, ¿por qué Dios me hace esto a mí, pastor? Pero no necesariamente esa persona es problemática en la iglesia. Cuando usted está perturbando a los demás hermanos, al pastor y a la iglesia, esto es otra liga, y eso hay que pararlo. Eso hay que pararlo. Ay, pero que el pastor fue tan amoroso con Noemí y a este mira cómo lo trata. Son dos animales completamente distintos. Y el remedio es completamente distinto. Yo estoy dispuesto a molestar a este siempre y cuando no me queme la iglesia. Porque la otra hermana no me está quemando la iglesia. La destrucción, ¿de dónde viene? No viene de Dios, no viene de lo arriba. ¿Verdad? El que viene a hacer daño en la iglesia viene de abajo. Pero el que necesite restauración, ese es otro tema. Ese es otro tema. Bueno, que ojalá que eso le ayude. 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Volvió. ¿Se notaron eso? Volvió, regresó, retornó. Eso es poderoso. Llegaron, mano. ¿Usted alguna vez ha visto una persona que está bien alejada del Señor o hace tiempo está fuera de la iglesia y después de 40 cosas decide volver a la casa de Dios? Y cuando llega a la iglesia mira a su izquierda, mira a su derecha y dice, yo no puedo creer que estoy aquí otra vez. A mí es una cosa tremenda, ¿no? Y si usted nunca se ha apartado del Señor, dele gracias al Señor. Porque no es una experiencia bonita. La restauración sí, pero estar allá afuera no. Una vez tú estás allá afuera, el diablo te va a dar una paliza que tú no te puedes imaginar. La forma que yo siempre la vi, te va a arrastrar por las cunetas. ¿Sabes por qué te va a arrastrar por las cunetas? Porque él quiere hacerte daño a tu testimonio. Te va a dar tanta vergüenza de las cosas que tú hiciste que no vas a querer regresar a la iglesia. Yo escucho cada rato a gente, pastor, yo no puedo regresar. Usted no se imagina las cosas que yo he hecho. ¿Sabe cómo lo explica la Biblia? El perro vuelve a su vómito. Son palabras feas, la gente no las entiende, pero eso es lo que es eso, ¿sabe? Y uno se revuelca. Y revuelca. Muchos años atrás, mi esposa y yo vamos a un culto, a una iglesia, y wow, la gente danzando, la adoración era tremenda, las hermanas profetizando, y cada vez que uno va, ese culto estaba así, y uno dice, wow, esto está aquí tremendo. Hasta que empezamos a trabajar con unos matrimonios que estaban en problemas, y estas muchachas que eran sus esposas salían de noche y los maridos estaban histéricos. Ese era el denominador común. Bueno, hermanos, para hacer la historia larga corta, descubrimos que estas muchachas, esposas cristianas que están en la iglesia profetizando, eran las prostitutas del barrio. Y están profetizando en la iglesia. Se ponen el velo, ustedes saben cómo es la cosa. Y nosotros como pastores, ¿cómo manejamos esto? Porque no es una. Porque todas son amigas y todas son hermanitas y todas salen juntas.
y se metían a profetizar en la iglesia. Bueno, en el camino el Señor te enseña y te pasa por una experiencia que tú aprendes que se visten de ángel de luz y que no todo lo que brilla es oro. Cuando la Biblia dice probar los espíritus, pruébalo, porque si no, como decíamos allá en la isla, te lleva pateco. Pues tuvimos que bregar en esa situación y no fue fácil y fue bien difícil. Vamos a ponértelo así. Imagínense la crisis en esos matrimonios para esos esposos descubrir que sus esposas eran prostitutas. Esto es en la iglesia. Pues hay unos momentos que usted tiene que decir, aquí no profetiza nadie. Nadie. Y yo no puedo parar en el púlpito y decir, la mujer de este es prostituta, la mujer de aquel. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que prohibir la profecía y se acabó. Y el pastor tiene sus razones para hacer eso. No, yo no me gusta eso. Magnífico. Vamos para adelante. Y eso había que pararlo, ese juego había que pararlo. Si tú estás en pecado, tú no puedes ministrar en la iglesia, hermano. Ahora los quiero asustar bien asustados, porque no han escuchado lo peor. Entre esas prostitutas estaba la esposa del pastor. Esa era la madame. La tiquita. Entonces, nosotros estamos trabajando con esos hermanitos, trabajando con sus matrimonios, y encima de eso ahora tengo que trabajar con el pastor y su matrimonio. ¿Sí? Horrible. Esas son las cosas que pasan. ¿Está bien? Cuando uno se sale de los caminos del Señor, tú sabes que el Señor le dice que ¿qué? Lo entregó a pasiones desordenadas. El que se va por el barranco se va, ¿sabes? Dios no está advirtiendo a nosotros, no lo haga. Estas son las consecuencias, pero nosotros creemos que yéndonos a Moab es lo mejor. ¿Está bien? Esta noche nos vamos a detener aquí porque Ruth y Noemí han regresado, volvieron a la casa de Dios, están en el pueblo de Dios, eso es precioso. La semana que viene vamos a discutir el capítulo 2 y le hacen el 3 por si acaso. Uno nunca sabe. Como les dije, este libro tiene unas cosas profundas, bien bonitas. Vamos a estar puestos en pie. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.